Hola, buenos días, buenas tardes. Soy Carla Chávez y les doy la más cordial bienvenida a nombre de la doctora Ana Elena González Treviño, directora del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Reino Unido. Gracias por acompañarnos en esta sexta sesión de estudiantes mexicanos en Reino Unido. Estoy segura que esta presentación será muy enriquecedora. Y también agradezco a Yosadara Espinosa, vicepresidenta de la MEXOC, por el apoyo en la organización de este ciclo y a quien le cedo la palabra. Hola, buenos días en México, buenas tardes en Reino Unido. Hola Carla, muchas gracias por la introducción. Como ya les mencionó, soy la vicepresidenta de la MEXOC de estudiantes aquí en UK. Les doy la más cordial bienvenida. Siempre es muy bonito empaparme de temas muy variados que entran aquí en el seminario. Es un proyecto muy bonito y pues en esta ocasión nos toca presentar a Alejandro. Alejandro es doctor en economía por la Universidad de Durham, el cual obtuvo en junio de 2023. Previamente estudió la maestría en economía en la UNAM y la licenciatura en administración en el Tecnológico de La Laguna. Actualmente se desempeña como investigador asociado de economía en la Universidad de Newcastle y Creative PEC. Anteriormente fue consultor de desarrollo económico para la firma británica Urban Foresight y trabajó por 4 años en la Sociedad Hipotecaria Federal, Banco de Desarrollo de Gobierno Federal Mexicano. En la academia ha impartido cursos de economía en la Universidad de Durham y en la UNAM. Muchísimas felicidades por tu trayectoria, Alejandro. Muchas gracias por estar aquí, por compartirnos un poquito de ti. Y bueno, Alejandro nos va a presentar la productividad total de los factores en México de micro a macro, 1993-2018. Te cedo la palabra, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Yosadara. Gracias a la UNAM UK y a la MEXOC por este espacio. Creo que es una iniciativa extraordinaria la que están haciendo para difundir el conocimiento académico de diferentes ramas. Em, voy a empezar con un poco sobre mi experiencia estudiando un doctorado en el Reino Unido para tratar de inspirar a otros estudiantes, sobre todo que tengan maestría, que se interesen en Reino Unido como una opción viable. Fue un trayecto extraordinario de crecimiento personal y profesional. Y en particular en lo profesional, busqué un lugar en donde pudiera crecer más en el ámbito intelectual y encontré en Reino Unido un lugar en donde florecen las ideas, crecen las ideas y sobre todo está abierto el debate a una gran pluralidad de ideas. En Reino Unido aquí crecieron y se desarrollaron muchas corrientes de pensamiento económico. Alfred Marshall con el pensamiento neoclásico, John Maynard Keynes, incluso Karl Marx escribió aquí su obra El Capital cuando vivía en Soho, en Londres, ¿no? Entonces, es una gran pluralidad de ideas económicas. Se ha hablado mucho sobre el financiamiento. En esta oportunidad quisiera platicarles sobre el financiamiento de Newcastle para Reino Unido. Hay una beca que se llama Peter y Nora Lomas. Estén atentos a la página de Newcastle. Generalmente hay convocatorias anuales y vale la pena. Creo que serían bastante competitivos los estudiantes de maestría en economía. Bueno, dicho esto, voy a compartir mi pantalla para mi presentación. Momento. Aquí está, asumo que lo están viendo, ¿verdad? Bueno, para iniciar esta plática,
Quisiera antes dar tres agradecimientos institucionales que considero importante. Uno es al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por la beca de doctorado, que sin ustedes esto no podría ser posible. En verdad agradezco mucho la oportunidad y con responsabilidad entrego un proyecto de investigación doctoral que trate de contribuir a las políticas públicas en México. Gracias. El segundo es para la Universidad de Durham, el Departamento de Economía y Finanzas, en particular para mis supervisores, el profesor Richard Harris y el doctor John Moffat, que con su supervisión fueron en todo este proceso mejorando y enriqueciendo este proyecto. Y el tercer agradecimiento es para el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información de México. En particular, agradezco al Laboratorio de Microdatos, que está liderado por la doctora Natalia Volkov, y también a todo su staff, en particular a Lidia Hernández, que me ayudaron para tener información y desarrollar este proyecto. Esta es la agenda para el día de hoy. Vamos a iniciar con el planteamiento de investigación. Hay dos preguntas. Bueno, voy a presentar un poco de lo que fue mi investigación doctoral. Para esta presentación voy a presentar dos preguntas de investigación que se tiene por objetivo responder y que vamos a repasar a través de de esta presentación. La primera pregunta es, ¿por qué hay algunas empresas más productivas que otras? ¿Y en qué medida hay disparidad de la productividad total de los factores PTF entre sectores y ubicaciones geográficas? Bueno, primero para entender quisiera dar algunos conceptos de productividad que considero importantes. Primero habría que decir que tanto a nivel micro como a nivel macro se puede considerar que hay un proceso de producción. Entonces, en el proceso de producción existen insumos y cuando los insumos llegan a través de toda la cadena productiva, se genera un producto. Entonces, insumos llevan a un producto. La cuestión aquí es de que en el proceso de la cadena de producción existe mejoramientos, existe mejoras a los insumos que hace que este producto tenga mayor valor en el mercado y en la producción. Entonces, estas mejoras a través del proceso de producción se puede resumir como productividad. Aquí les menciono que en general la producción es igual a la productividad que multiplica los insumos. Por ejemplo, en este caso, si la productividad es igual a 1, quiere decir que los insumos es igual a la producción. O sea, lo que entra es igual a lo que sale. Sin embargo, si la productividad es mayor que 1, quiere decir que hay mejoras. Hay mejoras a través de los insumos que se generan en mejor productos. Pensemos, por ejemplo, en un celular. Cuando un celular está totalmente desagregado en sus insumos, que solamente tiene que ver con materiales, plástico, cables, entonces estos insumos cuando entran al proceso de producción generan un producto que tiene mayor valor porque cuando se ensambla y cuando se le inserta todo el software, entonces hay una mayor productividad. Ese producto tuvo un incremento de productividad. También puede funcionar a la inversa, ¿no? Los insumos pueden generar un menor nivel de producción. Generalmente hay dos mediciones de productividad. Uno es la productividad laboral, que básicamente es la producción dividida por el número de trabajadores como único insumo. Y otra medida de productividad es la productividad total de los factores,
que quiere decir que es el ratio de la producción y el total de insumos. Aquí menciono, en este caso es PTF es igual a Y, que es la producción, dividida por los insumos, que es K, L y M, ¿no? En este caso, K es el capital, que tiene que ver con los activos fijos, L es el número de trabajadores, y M son los insumos intermedios que tienen que ver con materias primas, energía, etc., ¿no? Y entonces, la PTF, la productividad total de los factores, mide la eficiencia y el progreso tecnológico. O sea, se puede extrapolar desde una empresa hasta una economía. La PTF es la porción de la producción que no es explicada ni por los insumos y determina la eficiencia que se utiliza en la producción. La literatura considera que la PTF, la productividad total de los factores, es una medida de productividad más confiable que la productividad laboral. ¿Cuál es la importancia de la PTF? Bueno, lo primero que hay que decir es de que se remonta a un trabajo inicial de Robert Solow, que fue Premio Nobel de Economía, y por sus aportaciones en decir que la productividad contribuye al crecimiento económico, ¿no? A nivel micro, generalmente unidades productivas con mayor productividad generalmente tienen mayor producción, ingresos y ganancias, así como precios menores. Es decir, establecimientos, unidades productivas, empresas que son más productivas, son más competitivas en el mercado. Y a nivel macro, la PTF ayuda a explicar las disparidades del ingreso medio, del ingreso per cápita entre países. Es decir, esto se refleja a nivel macro, esto se refleja en mejores estándares de vida económica. Países que tienen niveles de ingreso mayor están asociados porque tienen un mayor nivel de productividad. Esto quiere decir que en sus procesos de producción tienden a incorporar mayor progreso tecnológico y eficiencia técnica. También la PTF en el corto plazo tiene una vinculación con el ciclo económico, ya que ayuda a determinar las fases de recesión y expansión. Generalmente cuando hay una expansión, la productividad incrementa, y cuando hay una recesión o una crisis, la productividad se reduce. Y en el largo plazo es importante entender que el crecimiento de la PTF es una variable que refleja un crecimiento económico sustentable basado en aumentos de eficiencia, progreso técnico y tecnológico. Hay algunos países en el que tienen altos niveles de crecimiento, pero muchas veces este crecimiento es basado en el crecimiento de los insumos. Por ejemplo, países, esto sucedió como a inicios de los 2000, países como Brasil, que tuvieron un boom en las materias primas, tuvieron altos crecimientos, alto crecimiento económico, pero este crecimiento económico no fue fundamentado en la productividad y subsecuentemente el crecimiento económico fue decreciendo. Algunos países asiáticos, sobre todo Corea del Sur, Japón, han incrementado su ingreso per cápita porque han incrementado su nivel de productividad basado en un progreso técnico y tecnológico, ¿no? Hay una frase del economista Paul Krugman que dice que en el corto plazo la economía, en el corto plazo la productividad es casi nada, pero en el largo plazo la productividad es casi todo. La capacidad de un país se refleja en que la productividad ayude a incrementar el ingreso per cápita de un país. En mi propósito es tratar de entender la productividad, la PTF, a nivel de establecimiento. Y para ello utilicé los microdatos del censo económico. Aquí muestro una tabla que tiene que ver con la estructura de los microdatos de los censos económicos. Es el número de establecimientos. Aquí hay que
quiero hacer una acotación. Cuando el INEGI publica los resultados de los censos económicos, por ejemplo, está recabando actualmente el censo económico para 2024. La información que recaba es sobre el año anterior. Entonces, cuando recaban información del censo del 2024, es con información que se refiere al año anterior, es decir, 2023. Entonces, el INEGI recabó información en 1994 para uno de los primeros censos económicos, y esta se refiere a la información de 1993. En este año, en 1993, únicamente, generalmente, o sea, la estructura de 1993 es que engloba a información de unidades económicas de la manufactura, agricultura y minería principalmente, es decir, se excluyeron a servicios. En censos económicos subsecuentes se englobó a toda la economía. Aquí presento desde 1993 hasta 2018, y hay un intervalo de 5 años que tiene que ver con el intervalo en que se recaba la información. Entonces, están estos sectores económicos a 2 dígitos del CIAN, y están el número de unidades económicas por cada sector económico. Entonces, tengo información desde el 93 hasta el 2018 con un intervalo de 5 años, y tengo información de producción, de activos fijos para aproximarme al capital, de trabajadores para aproximarme y medir el empleo, y de insumos que tienen que ver con materias primas, energía y servicios. Entonces, es una gran base de datos, sobre todo para un país de ingreso medio como México. Es un trabajo extraordinario que hizo el INEGI en recabar esta información. Tengo 18 millones de unidades económicas entre 1993 y entre el 2018. Entonces, aquí pueden ver que en el 93 había 267,000 unidades económicas únicamente para ciertos sectores. Después, en el 98, fueron 2.8 millones, y subsecuentemente fueron incrementando hasta el 2018 para llegar a 4.8 millones de unidades económicas. Entonces, como menciono, en total tengo una base de datos de 18 millones de observaciones. La metodología que presento es en 2 fases. La primera fase considero una función de producción típica Cobb-Douglas, que es bastante tradicional en la literatura económica. Aquí, ¿qué es lo que quiere decir una función de producción? Es una construcción matemática que trata de vincular a los insumos y a la producción, y que la diferencia es la productividad total de los factores. Entonces, la forma en que en economía se tratan de medir variables, en gran medida incorporan modelos económicos, que son construcciones matemáticas y que muchas veces se miden con métodos estadísticos. Entonces, dicho esto, una función de producción es Y, que es la producción, como les mencionaba antes, en cada uno de las unidades económicas para cada censo económico, es igual a A, que es la productividad. Esta es la productividad total de los factores A, o también se conoce como el residuo de Solow, en honor al premio Nobel Robert Solow, como les mencionaba. Y el resto, que es K, L y M, son los insumos. Entonces, básicamente es la expresión con la que iniciaba. La producción es igual a la productividad que multiplica los insumos. Perdón. Entonces, K es el capital, que tiene que ver con los activos fijos. L son los empleados, número de empleados en cada unidad económica, y M mide los insumos. Entonces, generalmente lo que se hace aquí es aplicar logaritmos
y se llega a una ecuación lineal, como es la ecuación 2, y lo que se hace con métodos estadísticos, que en este caso voy a llamar econométricos, que es la aplicación de métodos estadísticos a la economía, es que con métodos econométricos se miden las betas, estos parámetros, los parámetros en la ecuación 2. Entonces, con esto se mide la contribución de cada uno de los factores a la producción. Y el residual de esto es la productividad total de los factores que se expresa en la ecuación 3. Aquí tengo que decir que hay dos trabajos de economía que preceden al que presento. Uno es el inicial, uno es de los precursores, que fue de Santiago Levy, que lo hizo para el Banco Interamericano de Desarrollo, aunque él aplicó otra metodología. Él no aplicó métodos estadísticos, él aplicó un modelo que se le llama CIE y Clenow, por honorar a los autores. Y otro es de Leonardo Jacobone y un equipo de trabajo para el Banco Mundial, que lo publicaron en el 2022, o sea, justamente un año antes de que publicara mi tesis doctoral. Entonces, comparten algunas similitudes, aunque considero que esta tesis doctoral mejora en muchas medidas los aspectos estadísticos de la publicación del Banco Mundial del 2022, porque incorpora variables explicativas para la PTF, para la productividad total de los factores a nivel de unidad económica. Porque lo que hace el Banco Mundial es de que agrega la productividad total de los factores a nivel de municipio y de sector, y después explica. Aquí yo considero la organización industrial a nivel de unidad económica. Entonces, considero que esta es una aportación para la literatura, ¿no? Entonces, lo que hice aquí es que me di con 6 diferentes metodologías econométricas. Y lo que encontré es de que independientemente de que se apliquen diferentes metodologías, la medición de la productividad está altamente correlacionada con diferentes metodologías. Aquí lo que hice es de que apliqué 6 metodologías diferentes a los establecimientos manufactureros medianos y grandes del 2003 al 2018. Entonces, cada línea que ven ustedes en esta gráfica es una metodología. Contiene, me parece que 14,000 unidades económicas. Al final, cada una de estas curvas indica al lado izquierdo las unidades económicas que son menos productivas en el sector manufacturero, y en el lado derecho las que son más productivas. Pero al final no hay un sesgo por la metodología que se incluye. Entonces, generalmente las metodologías estadísticas generan productividad total de los factores que están altamente correlacionadas. Y de aquí escogí una metodología en particular, que es el modelo de Wooldridge. Este modelo incluye instrumentos dinámicos para la medición en la función de producción, y se acopla mejor a la estructura dinámica de los censos económicos, de los microdatos. Genera parámetros más plausibles. Entonces es una metodología estadística bastante robusta. Después lo que hice es de que encontré que en la literatura se menciona que hay un sesgo de precios, porque generalmente los economistas, cuando miden una variable, digamos, en valores monetarios, digamos, en este caso en pesos, lo deflactan con un índice de precios a nivel sectorial. En este caso es PST. Entonces, es cuando se deflacta.
pero en realidad existe un índice de precios a nivel de unidad económica. Y hay un diferencial entre el índice de precios a nivel de unidad económica y con el que se deflacta. Entonces, hay una propuesta de una función de producción por Clet y Griliches en su artículo de 1996, en el que especifican una función de producción con una corrección de margen de error. Entonces, básicamente es la función Cobb-Douglas que les mencioné anteriormente, en donde hay el M, que es los insumos intermedios, L, que es el número de empleados, y en este caso aquí hay un error en la variable, debe ser K, que debe ser el capital. En la siguiente ecuación está bien, aquí solamente hay que decir que es K. Entonces, es la misma función de producción Cobb-Douglas, pero con una corrección de margen que se le llama Markup, y otra corrección que es una corrección a nivel de sector. Entonces, apliqué esta función de producción a cada uno de los sectores que mencioné anteriormente. Y en general, aquí son los resultados que les quiero mencionar de la productividad total de los factores a nivel micro. Lo que hice es de que obtuve resultados, elasticidades, que es la contribución de cada uno de los factores de producción a la producción por cada sector. Entonces, lo que hice aquí es de que también se pueden agregar a nivel de economía agregada, ¿no? Utilizando pesos o ponderaciones de producción. Me voy a enfocar en la última fila de este recuadro, que es, digamos, que las elasticidades de la función de producción a nivel agregado de la economía mexicana. Esto quiere decir que 0.79 de la elasticidad que ven en la columna 5, en la última fila, 0.79, quiere decir que es una elasticidad. Esto quiere decir que por cada punto porcentual que incrementan los insumos intermedios, la producción incrementa en 0.8%. Es el insumo que tiene mayor peso en la producción. Entonces, pensemos que para producir lo que más se necesita, obviamente, son materias primas, energía y servicios. El segundo, que es la columna 6, es la contribución, la elasticidad del empleo, que es 0.3. Esto quiere decir que por cada punto porcentual que incrementa el empleo, la producción incrementa en 0.3%. Y por último, que es la columna 7, que es el capital, quiere decir que por cada punto porcentual que incrementa el capital o los activos fijos, la producción incrementa en 0.5%. Entonces, lo que quiero decir aquí es de que el insumo que contribuye más a la producción son los insumos intermedios. Luego el empleo y al final el capital. Esto quiere decir que el empleo tiene mayor importancia que el capital. Esto generalmente pasa en economías de ingreso medio, que son economías que se les conoce también como economías emergentes, en donde son intensivas en mano de obra en lugar de intensivas en capital. Entre mayor capital hay en las economías o mayor niveles de ingreso, la proporción llega a ser más equitativa entre empleo y elasticidad. Y al final hay algunos márgenes de corrección. Entonces, este es clave para medir la productividad, porque lo que hice es que apliqué un panel a una función de producción estimado con el modelo de Wooldridge y con corrección de margen para cada uno de los sectores económicos de los microdatos de los censos económicos en México. Lo que encontré aquí es de que la antigüedad de las empresas contribuyen positivamente a la productividad.
mayores costos fijos disminuyen la productividad. Encontré también que en muchos sectores que que tienen concentración económica, aumenta la productividad. Hay varios artículos se le llama economía schumpeteriana, que dicen que entre mayor concentración quiere decir que las empresas invierten más en innovación, en desarrollo tecnológico, entonces que no siempre una mayor concentración tiene que ver con menor productividad. Incluso se llega a afirmar que la relación es totalmente lineal. Encontré que hay economías de aglomeración que contribuyen positivamente a la productividad, es decir, el contexto, el lugar en donde la productividad se ejerce, es importante para aumentar la productividad. Y encontré también que hay efectos negativos de congestión que se pueden medir por la densidad poblacional. En muchos de los sectores, entre mayor densidad poblacional hay una menor productividad. Y también cuando se mide por las externalidades de diversificación, que también se conocen como jacobianas, también tienen efectos negativos que considero que son por efectos de congestión, es decir, en ciudades o en regiones de México donde hay mucha densidad poblacional, hay congestión, hay efectos de congestión, pensemos, por ejemplo, en tráfico, en altos niveles de precios de la vivienda. Entonces, esto afecta negativamente a la productividad en muchos de los sectores de estos lugares. Este es cómo se ve la productividad total de los factores a nivel micro. En esta curva, como mencioné antes, hay 18 millones de unidades económicas que se expresan en una función lineal logarítmica. Aquí está la productividad total de los factores en logaritmo, y lo que quiere decir es de que en la izquierda hay un punto medio que está delimitado por la línea por la línea central discontinua. A la izquierda están las unidades económicas, las empresas que son con menor productividad, y a la derecha están las empresas con mayor productividad. ¿Por qué pasa esto? Precisamente por los atributos que mencioné anteriormente. Es decir, hay atributos a nivel de establecimiento que hacen que ciertas empresas sean más productivas que otras. Por ejemplo, como mencioné, la antigüedad hace que las empresas tengan un proceso de aprendizaje por la práctica. Cuando están en el mercado, aprenden a generar y a desarrollar mejor sus proyectos, sus procesos de producción, y hacen que sean más productivas. También economías de aglomeración en ciertas regiones ayudan a potenciar la productividad. Entonces, esta es la materia prima de la productividad total de los factores a nivel macro. Aquí es donde es el gran brinco, la productividad total de los factores de micro a macro. Es posible agregar la PTF de las unidades económicas a mayores niveles. Y aquí utilizo ponderadores que se muestran en la ecuación 8. El ponderador es teta, que en este caso es la proporción de cada unidad económica de producción en relación al agregado nacional. O también puede agregarse a otras delimitaciones, es decir, la PTF normalizada en regiones geográficas o sectores. Entonces, el gran brinco de la PTF de micro a macro es esta gráfica. Cuando agrego la curva que presenté antes por años, entonces cada uno de estos puntos representa el total de la productividad
de los establecimientos por cada censo económico. Cuando vi esta imagen, lo primero que pensé es, creo que puedo obtener mi doctorado, porque encontré que la PTF agregada de la curva que mencioné, de micro a macro, lleva un comportamiento procíclico. Y les explico esta gráfica. En 1998, la productividad total de los factores en México era baja, porque la economía mexicana venía de la crisis del peso, había problemas en la banca que se desencadenó en el Fobaproa, por ejemplo, y había muchos desequilibrios en la economía mexicana. Entonces, había una PTF baja en 1998. Después, en el 2003, hubo un repunte de la PTF, de la productividad. Y este alto nivel de productividad encontré que fue impulsada por la mayor producción petrolera en México. O sea, este nivel de productividad fue impulsada principalmente por Pemex, porque hubo una gran extracción de crudo en ese año, porque los niveles de precios internacionales del petróleo en ese año estaban bastante altos. Y la política que sucedió es de que se decidió generar mayor producción en Cantarell, y entonces esto generó mayor productividad que generó derrames en otros sectores. Después, en el 2008, cae la productividad total de los factores por la crisis financiera del 2008. A nivel global, hubo desequilibrios económicos y financieros que ocasionó que la productividad agregada en México cayera. Y del 2008 hasta el 2018, la productividad ha aumentado paulatinamente, sin embargo, no ha recuperado sus niveles previos a la crisis del 2008. Encontré que el nivel que las manufacturas tienen un nivel bajo de productividad. Esto es bastante conocido en la literatura, en el que ha existido un cambio estructural a favor de los servicios. Ha existido una desindustrialización en la economía mexicana, y acompañado por baja productividad en el nivel de manufactura. Eso en el 2008. Eso es un poco de lo que les decía. Cuando voy por subsectores, el subsector 211, que es la extracción de petróleo, está altamente correlacionada con la productividad agregada en México. Entonces, aquí vemos más claramente cómo en el 2003 hubo un aumento de producción en el sector petrolero, que tiene que ver con el aumento de producción en Pemex por la extracción de crudo en Cantarell. Y aquí es cuando agrego la productividad por regiones. Básicamente lo que encontré es de que estados como Nuevo León y otros estados en el norte como Chihuahua, Tamaulipas, y estados contiguos, Zacatecas, Durango, tienen alto nivel de productividad. Menciono que tiene que ver por derrames económicos, que tiene que ver con la proximidad con Estados Unidos. Esto es bastante conocido en la literatura, es decir, la conectividad que tiene que ver con la producción entre México y Estados Unidos beneficia a los estados del norte. También encontré que en el centro, la Ciudad de México, Jalisco y algunos estados continuos que tienen alta densidad poblacional, que tienen población alta, pueden generar economías de aglomeración. Entonces, esto es positivo en el centro del país. Y encontré que en el sur, principalmente en Campeche, que son regiones petroleras, también tienen una alta productividad. Y así es como se ve la productividad total de los factores
a nivel de municipio. Cambia la imagen del mapa que mencioné anteriormente y entonces muchos de los municipios con menor PTF están agregados, están localizados en el sur, principalmente en el estado de Guerrero. Entonces es importante cerrar las brechas de la productividad, no solamente a nivel de entidad federativa, sino a nivel de municipio, para generar un desarrollo económico más homogéneo en todo el país. Ya por último, quisiera mencionarles, ya por los resultados, quisiera decirles que medí la descomposición del crecimiento de la productividad. Del 98 al 2018, la productividad creció en 0.10%, 0.1%. O sea, es un crecimiento bastante magro, muy bajo el crecimiento de la productividad. Cuando lo mido en el sector de la manufactura, desde el 93 hasta el 2018, es negativo. Me parece que es menos 0.2%. Al final de cuentas, el sector manufacturero ha tenido una tendencia a la baja. Aquí los sobrevivientes, divido, bueno, en la primera columna se puede ver 0.10, que es 0.10% en promedio anual de crecimiento de la productividad, y lo que hice es que lo dividí por dinámica empresarial, en las empresas que sobreviven en el mercado y en las empresas que entran y salen. Básicamente es la columna 2. Se encuentra que los sobrevivientes contribuyen negativamente a la productividad, es decir, las empresas que permanecen en el mercado han contribuido negativamente al crecimiento de la productividad. Este es el resultado que encontró Santiago Levy en su estudio. Aquí lo importante es de que esto ha pasado se ha intensificado desde la crisis del 2008. Entonces, han sucedido crisis que han golpeado a las empresas que sobreviven en el mercado y han hecho que no recuperen su productividad. Y por último, las empresas que entran en el mercado contribuyen positivamente al crecimiento de la productividad. Entonces, las empresas que entran en el mercado, la creación de nuevos negocios, hace que la productividad agregado en la economía mexicana incremente. Entonces, tengo unas conclusiones. Básicamente lo que quisiera decir es de que este trabajo se puede orientar hacia el desarrollo de estrategias industriales que pueden ser orientadas a aumentar la eficiencia y mejorar los niveles de vida económica en el país. Sobre todo es importante esto porque es necesario incentivar una recuperación económica plena después de 2 severas crisis económicas que ha tenido la economía mexicana. Una es la crisis financiera del 2008 y 2 es la crisis del COVID-19. Es posible aplicar estrategias industriales horizontales que incentiven entrenamiento profesional y técnico, así como disminuir costos y tiempos en trámites burocráticos que permitan la apertura de nuevos establecimientos. Y por último, la aplicación de estrategias industriales verticales se pueden enfocar en ciertos sectores orientados a disminuir la gran disparidad de productividad en los servicios, vincular las cadenas productivas de manufacturas entre el norte y sur del país e iniciar la transición energética que ya ha reconfigurado el sector petrolero. Es decir, los altos niveles de productividad del sector petrolero no van a permanecer así. Entonces es importante que generemos una política pública que se puedan enfocar en sectores y en regiones del país. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Wow. Wow, todo lo que sabes, todas las ciencias que empleas para lo que muchas veces vemos o no concebimos la economía como tal cual es, o realmente vemos crecimiento en ciertas ciudades, en ciertos municipios,
pero no vemos lo que hay detrás, ¿no? Y la ciencia que hay detrás para ese crecimiento, para la formación de empresas, demás. Entonces, muchas felicidades porque estás adentro de todo eso. No es mi expertise, pero creo que es muy admirable todo lo que estás haciendo, bueno, lo que hiciste, que nos presentaste. Me surge una duda, no sé, quizás sea una duda muy tonta, pero mencionabas que va relacionada la productividad con la cantidad de insumos. Sabemos que México pues es un productor de muchísima materia prima, entonces, ¿qué nos está fallando ahí o en dónde se trunca ese crecimiento, ese potencial de crecimiento que tenemos como país, como altos productores de muchísimas materias primas o muchos insumos, para que nuestra productividad vaya tan bajita como, pues, como lo que tú concluiste? Em, Creo que, bueno, lo primero que voy a empezar por dividir un poco la pregunta. Lo primero que quisiera decir es de que en efecto puede haber una correlación entre los insumos y la productividad, pero esta correlación puede ser no proporcional, es decir, pueden crecer más los insumos que la productividad. O sea, la productividad puede quedarse muy baja mientras los insumos crecen mucho y esto da un espejismo al final de que existe un crecimiento económico, ¿no? Como mencioné, uno de los casos es Brasil, o sea, sobre todo países que impulsan su crecimiento económico a través de sus insumos, mientras lo que importa en realidad es el uso eficiente de estos insumos a través del progreso tecnológico, ¿no? O sea, pensemos en países como Japón, pensemos en países como Corea del Sur, en donde son Hong Kong, en donde tienen muy reducidos sus insumos, pero aumentan, potencian sus insumos aplicando mejores técnicas de producción, haciendo que sus técnicas sean más eficientes. Entonces, esto es clave, ¿no? O sea, vincular las ciencias exactas hacia los procesos de producción, ¿no? Si hay una investigación en biología para desarrollar mejores medicamentos que se puedan implementar a mejores tratamientos clínicos, que se puedan implementar a mejoras a niveles institucionales, y eso se va a reflejar en mejoras a niveles regionales, ¿no? Entonces, eso sería un punto, o sea, la vinculación de las innovaciones y los progresos tecnológicos al ámbito productivo. Lo segundo que quisiera decirte es sobre la dinámica empresarial. Esto ha sido muy controversial y es clave entenderlo porque las empresas que sobreviven en México están contribuyendo menos al crecimiento de la productividad. Y el hecho es de que fueron golpeadas por las crisis financieras y no se han recuperado totalmente. Entonces, se quedan estancadas. Las empresas que sobreviven se quedan estancadas, mientras que las que entran contribuyen positivamente. O sea, las que salen del mercado salen con productividad negativa, se van, y las que entran aumentan la productividad. Entonces, entre la entrada y la salida es positiva, pero las que sobreviven hay que buscar la manera de generar estas estrategias industriales en que se puedan, en que se pueda potenciar la productividad de cada una de las unidades económicas que sobreviven en el mercado, ¿no? O sea, esto es clave entender. Y entonces, a nivel agregado, o sea, podemos pasar de lo micro a lo macro y ver que mayor productividad se refleja en efecto en mejores estándares de vida económica. O sea, porque es importante entender que para tener o sea, los beneficios sociales que se puedan tener
se tienen que ver respaldados con beneficios de producción, ¿no? O sea, las empresas pagan impuestos, tienen que tener mejor productividad, crecer, y estos impuestos que se vean en mejores actividades distributivas a nivel social, ¿no? Pero sí es importante entender que la estructura productiva es clave para el desarrollo económico de cualquier región y de cualquier país. Muchas gracias. Vamos a ver, no sé si había preguntas por parte de la audiencia. Sí, bueno, dice mi más amplia felicitación al doctor Alejandro por su trabajo de investigación. Al respecto, tendríamos dos preguntas. ¿Qué deberían hacer Saludos, Armando. Gracias. ¿Qué deberían de hacer las empresas en México para ser más productivas? Y si el mayor nivel de productividad surgió con la alta producción petrolera en el futuro, ¿hacia dónde se tendría que invertir para aumentar la productividad en México? Gracias. Son dos extraordinarias preguntas. La primera, considero que es importante, creo que esta pregunta la voy a dividir en dos partes de la implementación de estrategias industriales. La primera tiene que ver con estrategias horizontales, o sea, tratar de que todas las empresas de todos los sectores puedan incrementar su productividad. Y esto tiene que ver con el entrenamiento técnico y profesional. Por ejemplo, si los municipios aumentan sus programas de entrenamiento, por ejemplo, hacia adopción de tecnologías de información para que los puedan implementar en sus negocios, entrenamientos o cursos de contabilidad, de leyes, de idiomas, y que abran un poco los espacios que tienen de la infraestructura. Hay veces en que tienen edificios ociosos, son edificios muy grandes y donde pueden promover cursos ahí, ¿no? O sea, cursos comunitarios en los municipios, es decir, para ayudar a los negocios, para captar a los negocios y que puedan aplicar todos esos conocimientos a su vida diaria en sus proyectos productivos, ¿no? Esto sería una parte de las estrategias horizontales, industriales horizontales, y también ahorrar, reducir los trámites burocráticos en tiempos y costos para hacer que las empresas abran, que haya mayores empresas en México. Eso sería central. Entonces, por el otro lado, ir por el lado de los sectores. Esto tiene que ver con estrategias industriales verticales y deben de ser complementarias. Hay una transición energética que es inminente. No, cuánto va a tardar no sabemos, pero es importante que se vaya pensando en cómo se va a realizar la transición energética, porque la alta productividad que generó Pemex en el pasado es muy improbable, altamente improbable que pase en el futuro. Entonces, creo que es importante que desde otras ramas de la ciencia, desde la ingeniería, desde de ingeniería petrolera, las ciencias básicas, saber cómo se va a hacer esa transición energética y cómo se va a aplicar esos procesos, esas estrategias en el sector petrolero, particularmente en Pemex y en otras empresas paraestatales. Muchísimas gracias. También muchísimas gracias a Armando Cuellar, que fue quien nos hizo estas dos preguntas. Daniel Flores dice felicidades, muchas gracias. Y pues bueno, por cuestiones de tiempo, vamos a cerrar la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias otra vez por compartirnos todo tu conocimiento. Gracias a UNAM UK por hacer todo esto y que se divulgue todo lo que se está haciendo. Muchas veces eh, saben que estamos por acá, pero realmente no saben qué es lo que estamos haciendo y aquí nos estamos quemando las pestañas para aportar un cachito, nuestro granito de arena en esto que es la ciencia. Entonces, pues muchas felicidades.
Gracias, Yosadara. Solamente para cerrar, quisiera decir a todo el auditorio, a quienes nos ven en esta plática y además, que en Google Scholar tengo mi perfil y ahí pueden consultar mi tesis doctoral. Si quieren ver el documento en extenso, quieren adentrarse más a todo lo que hice en la investigación, que es un documento bastante extenso. Entonces lo pueden consultar ahí. También en mi perfil en Google Scholar está mi correo electrónico si es que me quieren contactar para cualquier inquietud. Entonces estoy abierto a contribuir, a colaborar y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Igual Marta Beatriz Coronel te dice felicidades. Muchas Gracias. gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo martes a la misma hora. Y muchas gracias, Alejandro, por tu presentación. Nos vemos.